Amigos y amigas, continuamos con la conversación en cuarentena con ex estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. La última conversación fue con Vanessa Goderba y hoy vamos a conversar con Frei Joffre, artista visual, ¿cierto? Egresado de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar y actualmente docente. Hola Freddy, ¿cómo estás? Hola Cristian, bien, gracias por la invitación. Aquí estamos, haciendo el aguante, digamos. Pero Sí, bien. aquí la idea, Freddy, también es conversar, poder conocerte un poco más. Nosotros nos conocimos hace muchos años, ¿no? Han pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas en este proceso. Eh, Y me gustaría saber, Freddy, tu origen, de dónde eres y cómo fue que llegaste a la escuela de Viña. claro que sí, pues, te cuento. Yo nací en Puerto Cisnes. Puerto Cisnes es una localidad muy pequeña de, de acá, de la 11ª región de Coyhaique. Cuando tenía 2 años, mi familia se vino a vivir a Coyhaique. Y sin embargo, el vínculo con Puerto Cisnes siempre ha estado, por temas familiares también. Y en cuanto a la escuela, salí de cuarto medio el 2005 y acá en Coyhaique muy poca información de enseñanza superior. Además, muy difícil acceder a la enseñanza superior. Yo tuve la fortuna y la oportunidad de poder tener estudios superiores, por así decirlo, y también vinculados al área artística, porque es un tema, por decirlo, menos. No es como una carrera en medicina, ingeniería, que lo más probable es que te van a apoyar y van a buscar muchos recursos y no importa si te va mal, sino que sacarla adelante. Más que nada que se entiende que la carrera de arte, bajo mi opinión, es porque uno quiere estudiar eso y está a cuesta de hartas, hartas cosas que por ahí pueden hacerlo muy, muy difícil y complejo, Oye, que Freddy, conllevan, por ejemplo. oye, bueno, en sus tiempos, Coyhaique, Aysén, no había universidad, ¿no? No hay, y Claro, menos lugar donde estudiar arte. justamente es imposible, es imposible. De hecho, claro, justamente acá en esa época estaba el instituto recién, Los Lagos, que tenía, si no me equivoco, dos carreras y INACAP. Ya. INACAP había llegado también hace poco, aunque INACAP igual tenía muy poco, muy poco campo, es decir, muy pequeño y tenía, si no me equivoco, turismo y educación física. Y claro, la de Los Lagos tenía pedagogía general básica, que era como la carrera pulenta, por así decirlo, que tenía Claro. la región. Eh, y arte nada, no nada. Aquí en cuanto a arte, estaba en esa época la Casa de la Cultura y estaba la Escuela de Música, que ahora se llama Escuela de Música y Artes Integradas, pero antes era solamente Escuela de Música. Y no se sabía mucho de universidades, nada, no tuvimos charlas ni nada que nos pudiera orientar un poco qué podríamos hacer, porque Claro. en esa época uno daba la PSU y básicamente muchos de esa generación se quedaban acá en Coyhaique prácticamente. ¿Por qué? Porque está un colegio que se llama, una escuela que se llama la Escuela Agrícola, y la Escuela Agrícola prácticamente formaba ya previamente, paralelamente también, personas que después podrían estar ligadas a la agricultura, Claro. ganadería, cosas así, que es algo que se trabaja mucho acá, po, los Entonces, agrónomos, ¿era difícil entonces pensar en estudiar arte completamente, o pedagogía en artes completamente, plásticas o algo parecido, ¿no? sumamente. Cómo tú saliendo de cuarto medio, ¿no? Tomas esta decisión y ¿por qué Viña? ¿Por qué el Bellas Artes de Viña? Porque
Bueno, previamente no fue una decisión tomada haber estudiado arte, ¿no? No es que yo haya salido de cuarto medio y haya tenido las ganas ni de estudiar arte, yo quería estudiar música. Entonces, nosotros tenemos un conjunto que ha perdurado con el tiempo, que actualmente sigue vigente, una banda liceana. Entonces, en esa época, claro, en esa época nos estaba yendo súper bien, sobre todo 2004, 2005, estábamos tocando mucho y vinieron las escuelas de rock, escuelas formativas que estaban en esa época ubicadas en la ex cárcel de Valparaíso. Ahí estaban ellos. Y ellos sacaban discos anuales, compilados anuales que tenían bandas de distintas regiones. Y era la primera vez que venían a Coyhaique. Habían venido previamente el año 2003 y hicieron unos talleres formativos que fueron bien buenos. Y vino Weichafe y fue wow, así vino Weichafe a Coyhaique, así no viene nadie. Y de ahí empezó a surgir un poco más la escena musical y bueno, tuvimos la fortuna de que con la escuela de rock del año 2005, justo que estábamos en cuarto medio, pudimos ganar el premio, por así decirlo, con temas propios y todo el tema, y poder grabar una canción para un compilado que saldría el año 2006. Claro que sí, estaba estipulado que teníamos que viajar a Valparaíso con todo pagado, era como el sueño del pibe, todo pagado, ¿sí? Los pasajes, la estadía, la comida, la grabación y con un cronograma muy bueno. Tocamos para el Rocódromo del año 2005, para los ex carnavales, tocamos en el Huevo, con muy buenas bandas, me acuerdo en esa época. Cazuela de Cóndor, Que Coyoma, Hueso, estaba el Ángelo Piratini, con Sinergia, con la Floripón, ¿no? Fue muy bonita época musical. Entonces nosotros fuimos cabritos, yo tenía 17 años y fuimos el conjunto completo a Valparaíso por primera vez, viajando todos juntos, así, hacia Valparaíso con autorización de nuestros padres, los que éramos menores, y teníamos un lugar donde llegar. Íbamos con una persona que igual estaba encargado de nosotros, una persona mayor que era por así decirlo, la persona intermediaria con la escuela de rock con nosotros. Llegamos allá, nos recibieron. El responsable, el adulto responsable. Claro, justamente. Porque todo esto también estaba a base de proyectos. Y yo iba a estudiar eventualmente música en la Universidad de Valparaíso, instrumento de guitarra, y llegué atrasado al examen. Sí, pues. Oh. Sí. Bueno, tú ya sabes, pero sí, pues, yo me equivoqué de día. Pues. Por darte un ejemplo, era un jueves y yo fui el viernes. Y ahí me mandaron para la casa nomás, pues, independiente de que viniera de Coyhaique. Nada que hacer. Nada que hacer. Y ahí quedé en nada. Y dentro de lo que estaba estipulado para hacer con la banda, aparte de grabar el tema, había una sesión fotográfica para lo que tenía que ver con el disco físico. Y entre eso también había una entrevista radial donde nosotros entrevistaban a todas las bandas prácticamente, y entre eso fuimos nosotros a la Radio Ritoque, un programa que se llama Sonidos de Barrio, y ahí nos preguntaron acerca de nosotros y de qué pretendíamos hacer en el futuro. Ya estaban todos mis amigos, mis colegas listos, pero yo ahí estaba justo en la nada. Me preguntaron qué me gustaba hacer, y yo les conté que aparte de eso, dibujar era algo que igual me gustaba. Y ellos me hablaron por primera vez de la Escuela de Bellas Artes. Ya, verdad. Ellos me hablaron de la Escuela de Bellas Artes, claro, ahí. No recuerdo el hombre, la persona que fue un caballero, me acuerdo ya un poco de edad, que estaba atrás en las perillas, y él dijo, anda a la Escuela de Bellas Artes, hay dos. Hay una en Valparaíso y una en Viña del Mar. Y él, siendo porteño, así, tipo, esos que les gusta, digamos, ser porteño, que dicen soy porteño. Él, siendo muy porteño, me dijo, te recomiendo la de Viña del Mar. ¿Y te dijo por qué? Me dijo, ¿por qué? Yeah. Me dijo, yo creo que la escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, bajo su criterio, mejor, creo yo. Creo que no es tan hippie, creo que esa fue una de las palabras que utilizó. Es más rigurosa, tiene más años,
tiene más trayectoria, tiene buenos profesores y está en un lugar hermoso, me dijo, está en la Quinta Vergara. Yo no conocía la Quinta Vergara, así que partí para allá y Te fuiste en de esa una. época estaba ¿ah? De una. Al tiro, sí. Aunque sin embargo fui primero a la de Valparaíso y fueron súper amables. Sería el director de esa época, muy amable, me dio las fechas en las cuales yo podía dar los exámenes y me habló de la malla, de los pagos, todo lo que tiene que ver con eso. Y después me fui a la de Viña. Y en la de Viña también fue lo mismo. Sin embargo, que cuando entré a la de Viña del Mar, entrar a ese palacio, subir la escala, bueno, tú la conoces muy bien, la conociste bien, fue, oh, yo quiero estar acá, así, Es un lugar increíble, ¿no? Con el museo y un la lugar escuela en el mismo lugar. justamente museo, escuela, precioso, ver tanto trabajo era muy motivador y muy inspirador. Y claro, estaba Don Luis, estaba la Braña, y él fue muy amable, muy amable. Él en esa época me entregó un catálogo donde aparecía la malla, los ramos, las asignaturas. Tenían un convenio en esa época, todo el tema, y fue muy bueno. Y me dio las fechas en las cuales yo podría tomar los exámenes. Claro que estos exámenes eran en marzo. Así que me quedé con eso, no le conté nada a mis papás, y cuando regresamos para acá, a Coyhaique, les conté, pues. Igual estaban un poco, quizás preocupados, o quizás no tan convencidos de que pudieran darme la oportunidad. Porque Ya, hay hartos factores, digamos, el gasto es increíble, entonces hay claro. que buscárselas por ahí. Después uno va a estar solo allá también, sin parientes en la región, Además, eh, además, claro, y un lugar donde no conoces absolutamente nada en cuanto a su geografía, ni tampoco demografía, ni las personas, el contexto. Entonces, yo nunca había tomado una micro, pues. Acá en Coyhaique siempre en bicicleta o caminando, claro. ¿cachai? No sabía cómo operaban muy bien, todo. Entonces, claro, Claro, los tampoco costos, los entendí valores, la distancia, los recorridos. exactamente todo, todo. Y uno cuando ve televisión, por ejemplo, en Coyhaique y ve Viña del Mar, es sumamente lejos, así para uno eso está lejos, pues, es otra realidad, y es otra Claro, realidad. Y ahí, claro, uno ignorante ahí aprende de que Valparaíso y Viña del Mar es una conurbación, que están prácticamente juntos, pero sin embargo son bastante distintos. claro. Y ahí uno, a medida del tiempo y con errores, va aprendiendo, pues. Y bueno, era la oportunidad que no podía farrearme. Pero tuve la fortuna de que un tío vino para acá y justo en una conversación llegó y él conocía la Escuela de Bellas Artes. Ah, Y fantástico. claro, fue muy bueno porque él fue la primera persona que yo conocí acá en Coyhaique, digamos, y un tío que conocía la Escuela de Bellas Artes, porque yo no la conocía y prácticamente las personas que Claro. yo le hablaba del tema no, conocían, claro, Bellas Artes, todo el tema, pero no bien qué significaba, qué era en realidad. Eso te hizo más fácil la decisión Hizo eh, más fácil las decisiones tuya para y mis de tus padres padres y también, ¿no? De mía. tus papás. Justamente, muy bien, exacto, fue así porque él vio el catálogo y él dijo, oh, yo estudié en la Escuela de Bellas Artes, pasé por ahí y tuve clases con el maestro Carlos Hermosilla. Ah, ya. ¿Y por qué? Porque este tío, si bien no es tío de sangre, él se casó con mi tía, que es hermana de mi papá. Ya. O sea, ellos estuvieron juntos en los años 90, tuvieron dos hijas que son mis primas, y él es de Iyapo, de, ¿Cómo se llama, de, Freddy? ¿Tu tío? se llama Luis Gómez. Ya. Y claro, él estudió arquitectura y fue también alumno como él decía, del maestro Carlos Hermosilla, y se acuerda a la perfección Ya. de eso y guarda muy buenos recuerdos. Él dice de que la escuela era muy buena y que es muy buena, y dijo
acá me acuerdo en la casa de mi papá de que era un excelente lugar para poder estudiar, digamos, arte, porque en el fondo no era una carrera o no era, digamos, algo en lo cual uno iba a ser más institucional, por así decirlo, en Sí, el sentido de la pedagogía, sino que iba más que nada un poco a la creación, al oficio y al quehacer. Entonces las prácticas eran muy buenas, me decía, y los docentes eran muy buenos, y el lugar me decía que era idóneo, entonces por ahí toda la ayuda. Y lo otro bueno es que, claro, la matrícula no es cara, no es cara comparando las además. universidades, que Y la es una mensualidad estadía. también, costo bajo. Claro, justamente, o sea, viendo hartos aspectos que uno después, donde es más pequeño, no los cuestiona tampoco, pero después con los años se va dando cuenta, pues. Y ya en la escuela, en ese primer año, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa llegada? El primer año para mí fue súper difícil, la llegada fue difícil, ¿Qué año de fue hecho, eso, Freddy? el año 2006, 2006. cuando nos conocimos. Ujú. Claro, fue difícil porque yo me puse muy nervioso, o sea, entramos a clase y éramos harto, éramos alrededor de 44 quizás, Claro, y dos había cursos. los dos cursos, claro, y había que presentarse, pues, la presentación de cada uno. Y a medida que iban pasando alfabéticamente ya venía la J y cada vez me ponía más nervioso, pues. Y me arranqué, pues me, ¿Te me fui de la fuiste? sala, sí, me fui, me fui donde la secretaria, a secretaría, donde la Anita, que todavía está, y, y iba a ir al baño, no alcancé a ir al baño, que en esa época estaba en el primer piso y en el segundo piso había un baño de profesor y llegué a ese baño. Bueno, yo ahí vomité, pues. Ah, te vino el pánico. Me vino un pánico, sí. Ya, Me puse muy nervioso, me acuerdo. Y, y la Anita me preparó una agüita de hierbas, todo el tema, y no me presenté. ya. eh, Evadí ahí. Y después me integré al día siguiente, digamos, ya Ya. cuando no había que presentarse. Y Oye, ahí empecé. ¿y te acuerdas de esos primeros compañeros? ¿Quiénes eran? Sí, me acuerdo, me acuerdo. De O sea, hecho, recuerdo, ¿quiénes eran? sí, bonita generación, linda. Por ejemplo, a ver, me acuerdo, por ejemplo, de un chico que se llamaba Francisco Cordero, trabajaba muy bien Francisco. Después, bueno, no sé qué habrá sido de él. Y que tenía mucha destreza, me acuerdo que trabajaba muy bien. Entonces, por ese lado me acuerdo que era muy bueno juntarse con él porque era un aliciente, por así decirlo. El Tomás de Vicente también trabajaba muy bien él, pero igual con el tiempo Ah, después Tomás, no ¿verdad? sé Sí, si, sí. Me si recuerdo trabajaba Tomás. muy bien. Claro. Eh, bueno, la Vanessa también estaba, pues. La Vanessa Gotterman, claro. Sí, De ese grupo, ¿no? claro, Con la, estaba ahí. Con la Francisca, ¿no? La Francisca, justamente que era pareja de Eh, Francisco, eh, Francisca y Francisco. claro, era polola del Francisco Cordero. Estaba la Vanessa, ¿quién más estaba en ese grupo? Claro. Y muchos que yo siento, no sé, pues será mi opinión, pero creo que desperdiciaron un poco la oportunidad o Ujú, se cerraron mucho en su pensamiento, más que nada, en vez de recibir de repente otro tipo de percepciones, por así decirlo, claro. porque hubieron varios que desertaron, otros que con el tiempo se perdieron, y, y, y bueno, a mí ese primer año me costó mucho, lo que fue dibujo me costó mucho, y lo que fue iniciación no así. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Que yo volví después, pues yo me fui y culminé el año 2006, pero el 2007 no regresé a la escuela. ¿No volviste? Claro. No volví. El 2007 no volví. Pasaron muchas cosas el 2007. Se quemó la casa acá de Coyhai, que se quemó completamente. Eh, Mi pieza quedó sin piso, se perdió todo, todo. Entonces, ese año 2007 fue bastante positivo porque trabajé mucho acá,
y también me familiaricé, por así valga la redundancia, con mi familia, o sea, Ya, con mi papá. Con mi mamá siempre fue una relación muy buena, pero con mi papá estaba la relación, pero no éramos tan amigos, digamos. Yo no conocía mucho de él por su tema laboral y él tampoco mucho de mí, pero esa época de trabajar para reconstruir la casa, que fue prácticamente entre nosotros dos, lo que tenía que ver levantarse temprano, ir a comprar materiales, trabajar con el maestro, ir al aserradero, las terminaciones, todo, gaffiter, todo lo que conlleva, nos unió mucho, porque estuvimos meses trabajando en conjunto a la par. Entonces, claro, nos levantábamos y salíamos qué juntos, bueno. volvíamos, después volvíamos, claro. Ir a ver temas del seguro y también conocer y saber más que nada cosas que yo tenía que también saber, por el valor de las propiedades, el valor de poder tener cosas, digamos, El cotidiano. y valorarlas, digamos, el esfuerzo, todo lo que conlleva, pues, ¿no? O sea, las cosas en el fondo uno tiene que luchar y ser convincente en lo que uno quiere para poder lograr objetivos. Y entonces, si tienes la oportunidad y si te gusta, tenés que, yo creo que por lo menos intentarlo. Oye, Freddy, ¿y cómo mantuviste esa decisión de seguir con la actividad artística? Después tú vuelves el 2008, ¿no? Claro, vuelvo al 2008 y para mí fue lo mejor. Creo que fue lo mejor que haya tenido ese receso y haya tenido también esa confianza de haberme hecho amigo de mi papá. Ya, Porque vuelvo el 2008 y vuelvo sin nada, pues si no tenía nada. Entonces, en ese sentido, para mí fue bastante bueno porque ya tenía la noción de cómo funcionaba la escuela, por así decirlo. claro. Ya conocía la ciudad, entonces ya no iba a cometer muchísimos errores que en primer año cometí, por puta, equivocarme de micro, comprar materiales en lugares que no corresponde, ¿cachai? Que te cobren más caro, eh, llegar atrasado por temas que no tienen que ver conmigo. Claro. Lo que le pasa a todo Ya, cuando llega a una ciudad nueva, ¿no? A una claro, ciudad que no justamente, conoce, claro, que no conoce esas cosas diarias, el tránsito, la locomoción, los valores, los precios. justamente. Y lo bueno es que, claro, también ya con la otra experiencia, pues, experiencia de estar Ujú, un poco más curtido, también ya siendo un poco más vivo, por decirlo. Cocinar, ya me cocinaba solo, todo ese tema de cosas. eh, Administrar bien el tema del dinero, buscar trabajos por ahí que me pudieran ayudar. eh, Así que en ese sentido fue bastante bueno. Y esa generación del 2008 fue súper buena, creo yo. Fue una generación bien interesante, bien... ¿Hay quiénes estaban en ese grupo del 2008? Ahí en el 2008, por ejemplo, estaba el Camilo Ortega, que todavía está ¿En activo, por lo que Iquique? tengo Sí, entendido. está en Claro, en Iquique, Camilo. Iquique. El Saludo a Camilo, Camilo. saludos para el Camilo. Estaba, bueno, Carlos Pardo, que también ha continuado. Está, ¿quién más? Bueno, la Verónica Lara, que también trabajó La muy Vero, bien, claro. también fue ayudante del profesor de grabado. ¿Quién más? Estaba Leilín, que también trabajaba muy bien. Eh, Juan Pablo Bamonde, Juan ¿cierto? Pablo, También justamente. ese grupo, que Claro que actualmente es sí, profesor de escultura en la escuela, ¿no? justamente. Qué bien, sí, pues justamente él también estaba, pues. Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo, un agrado. Nada que decir ahí. Eh, ¿Quién más? Hubieron varios que se fueron para el lado del tatuaje. Por ejemplo, la María Jesús se fue para el tatuaje, Ya. pero lo está haciendo súper bien. Después, pucha, yo sé que se me van a olvidar, pero estaba el Andrés también, que se André fue al área, Ibáñez, ¿eh? Andrés Ibáñez, claro, se fue Canelo, al área, claro, una Pepe muy buena idea. ¿no? Estaba Canelo, estaba El Canelo, ¿verdad? otra chica que se fue a Canelo, Antofagasta, ¿cómo se llama? La Blanca, la ¿verdad? Blanca, Que era la la Blanca, sí. Blanca, ¿verdad? Que eran muy Sí, amigos entre Lavero y Canelo, ahí los tres andaban siempre juntos. justamente, sí, que Sí, fueron a la especialidad de grabado también. sí. Oye, Mm. Freddy,
Claro, claro, si nos ponemos a recordar, se nos van a quedar algunos ahí Sí, sí, estaba dando, pensando. dando bote. estaba pen- Mira, sí, sí, mira, dame un minutito, voy a bajar un catálogo porque ahí hay unos Ya, pues, nombres buenos. No vamos me a una cortes. pausa y vuelves. Ya, aquí tengo una carpeta que guardo, ¿Ya? por ejemplo, mira, Anual de dibujo 2008, claro, cuando porque se hacían las aquí anuales. las anuales, aquí nos vamos a acordar de algunos, pues. El Esteban Vergara, Ah, Esteban, ¿verdad? Grabado. claro, el Camilo Ortega, el Camilo Cepeda, que trabajaba muy bien, ¿Verdad? Porque Camilo también se fue a estudiar pedagogía en artes visuales, ¿no? justamente, y creo que está ejerciendo docencia, o estaba ejerciendo. Al igual que Francisco Cordero. Claro, aquí también está Francisco Cordero, la Pamela Herrera, mira, la Paloma Castro, La Paloma. de veras, la Paloma Castro, sí. Bueno, el Oscar Torres también, Está en el Valle de Oscar ahora. sí. Y a ver, acá tengo la del año siguiente, en 2009. ¿Ya? 2009. Bueno, aquí está la Vanessa, el trabajo de la Vanessa. La Vanessa, bueno, de nuevo el Camilo Cepeda, el Simón Simón Arancibia, Arancibia, ¿verdad? claro, Simón, sí. también. Dedicado a los murales La- ahora. claro, justamente están vinculados ahí al área del mural. Bueno, Girardo claro, también como está en ese alumno. grupo, ¿no? ¿Ah? Gerardo también está en ese grupo, ¿no? Gerardo también está, mira, justamente, Sí, sí. Gerardo Saavedra, sí. Gerardo Saavedra. Sí. Estaba también la Gabriela Robin, no sé cómo se pronuncia muy bien. Eh, bueno, la Gabriela Hernández, claro. Claro. Sí, muy, muy, muy buena. Freddy, y después con la especialidad. Primer año de La dibujo regular, especialidad. ¿no? ¿Y por qué pintura? ¿Te fuiste a pintura? ¿Pudo ser escultura? ¿Pudo ser grabado? ¿Cerámica, esmalte? ¿Por qué pintura? Eh, sí, me fui a pintura porque yo me acuerdo que cuando estaba en la media me gustaba pintar. Me gustaba pintar y pintaba harto, pero con témpera. Ah, nunca había pintado con óleo. Y me gustaba pintura porque esa área siempre la tuve un poco en mi ser, por así decirlo. Yo pintaba sin que me impusieran pintar, pues, o sea, Ya, me daban ganas de pintar y previo a la escuela yo ya había pintado un par de cuadros con témpera, otros materiales y cuando ya estaba en dibujo y empezaba, en esa época no estaba todavía la iniciación de pintura. Sin embargo, ya podíamos ver resultados de estudiantes de pintura, de grabado, y me llamó la atención entrar a pintura por eso, porque venía un poco de antes. El grabado también me gustaba harto. Tuve un momento en el cual pensé grabado, pintura y me quedé en pintura al final. Grabado no lo escogí tanto, eh, quizás por el tema de lo minucioso que hay que trabajar en el grabado y también de la dependencia de quizás por ahí de la prensa. claro, Eh, y lo que tiene que ver con el volumen, francamente nunca me ha atraído mucho. Lo respeto, me parece fantástico, lo hizo muy poco en la oportunidad que tuve de hacer escultura y cerámica, esmalte, pero no es algo que me haya fascinado tanto, sinceramente. Me gustó, lo encuentro espectacular, pero no creo, no me veía yo dedicándome a eso. ya. Oye, Freddy, y ya con la especialidad de pintura, claro, porque el primer año fue práctica, ¿no? Conocimientos, iniciaciones, dibujo, Mm. y da poco tiempo para buscar, ¿cierto?, nuestra temática personal, ¿no? Nuestra imagen,
nuestra línea de trabajo, nuestro tema. Eh, ¿Cómo eso lo fuiste construyendo en pintura durante el tiempo? ¿Fue ya con los últimos años que lograste un poco ir visualizando un tema o era algo que tú ya tenías como previsto, ya como ahí visualizado? Fue a medida de que iba estudiando, Ya, claro, no lo tenía previsualizado porque eh, francamente muy ignorante, yo no sabía cómo funcionaba el óleo, me equivoqué mucho, la primera vez que estuve en pintura, en la especialidad en primer año, eh, no sabía que había que usar medium, o sea, cometí muchos errores, o sea, gracias a los ya. errores empecé a entenderlo y después cuando empecé en segundo año de especialidad a tener mejores resultados, eh, fue más incentivante, cada vez más motivante, digamos, Ya. porque donde se, por así decirlo, iba descubriendo, Las me iba posibilidades. atrayendo más, claro, en la especialidad. Pero no así una temática a trabajar más concreta, sino más que nada el aprendizaje del material, familiarizarse con aquello y en cuanto la teoría y técnicas de color también, empezar a entenderlo mejor, por ahí. Ya, ya finalizando, yo empecé ahí empiezan yo creo, no sé si todos, pero yo empecé con más cuestionamientos, porque Ya. claro, ya está ahí en cuarto y todo el mundo te dice siempre que puta qué vaya a hacer, de qué vaya a vivir, qué te La vaya a presión. dedicar, claro. Y típico que allá en Viña o Valparaíso te dicen vaya a terminar ahí en la calle, en Valparaíso sentado, haciendo retratos, dibujando, lo cual yo no encuentro, Claro. no lo encuentro como algo malo, pero No denigra. empieza, claro, empieza el cuestionamiento de, claro, pues es verdad, pues es súper difícil para a aquella que estudia o quiere dedicarse a esto, acá es súper difícil, Claro. sumamente difícil porque está ahí prácticamente con el mundo encima, pues, partiendo con las personas y con los prejuicios, que son muchos. Claro. Es decir, puta, este buen es bohemio, este es lanzado, es volado, está lleno, está lleno de prejuicios antes de conocer a veces la persona o de Ujú. conocer la obra. Entonces, te encontré con un montón de cosas. Pues. Y para qué decir el sistema, pues, o sea, para el sistema tú no existís. Pues. Claro. Así que ahí empieza el cuestionamiento más fuerte, o sea, me voy a dedicar a esto, es difícil, es complejo, pero claro, hay que ponerle bueno, hay que darle nomás, pues. O sea, tendrá Oye, su recompensa en algún momento. claro, Freddy, ¿y cómo te encuentras con el tema de tu obra? El tema me lo encuentro un poco después, porque cuando estaba estudiando, sobre todo ya finalizando, claro, con Germán, a cual yo le agradezco, que es la persona que si tengo que agradecerle a alguien, él tiene que estar ahí dentro de las personas de las cuales tengo que agradecer, como también a ti. Entonces, él siempre con muy buena voluntad, muy buena disposición y muy comprensivo, Buen profe siempre Germán. estaba muy bueno, Mm. siempre estaba estimulando esto que tiene que ver con la creación. Y yo lo encuentro eh, fenomenal, porque está bien que te enseñen la técnica, creo yo, que te enseñen a copiar, a replicar, a representar la realidad, todo eso. Pero sin embargo, creo que no se va a igualar a la creación bajo mi criterio. Yo creo que la creación y el mensaje está por sobre la técnica, por mí, creo yo, por sobre, o por sobre, mejor dicho, sobre la representación eh, realista quizás de una imagen, ya Claro. sea llevada a la gráfica, a la plástica. Creo que el mensaje es algo muy importante. Entonces, en ese sentido, Germán te impulsaba a la creación, te motivaba. Y en ese lado, claro, me fui en primera instancia más que nada con lo que tenía que ver la figura humana, que a mí me atraía mucho, pero no Ujú. tanto con el mensaje, sino que más que nada con el estudio de la figura humana
Y después empezamos a ver el tema de eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Mi lugar de origen, lo Ya. que tiene que ver en el contexto eh, eh, de vida, de juventud Tu y territorio. de territorio, exacto, esa era la palabra, exacto. Entonces, claro, acá hay hartas problemáticas, po. O sea, alguien dijo por ahí, creo que fue el Simón, no me acuerdo quién dijo, pintar Valparaíso en Valparaíso, po. O sea, está lleno de gente de que pinta Claro, Valparaíso, po. O sea, está lleno de gente que dibuja Valparaíso, que pinta las casitas, dibuja las claro. casitas, la arquitectura. Y, puta, yo no, po, no. eh, Así que por ese lado empecé a cuestionarme mi labor también en cuanto al artista, como la frase que decía Picasso, de decir, un pintor pinta lo que vende y un artista vende lo que pinta. Entonces, yo no quería caer tampoco en lo comercial, o sea, sí caí en lo comercial por sustento, es decir, pintar cuadros a pedido o hacer cosas más bonitas, Claro. que uno sabe que de repente se puedan vender. Pero ahí entró el tema de territorio y acá hay serios problemas que se tienen que visibilizar y ojalá en algún momento solucionar o encontrar alguna medida en la cual se puedan llegar a un cauce no tan negativo. Porque acá en la región, lo primero que a mí se me vino a la mente es la contaminación. Porque, Claro. por ejemplo, yo iba allá y volvía a Coyhaique y la contaminación era un tema que yo no lo había sentido tan fuerte Claro, porque, yo lo estaba mirando de afuera, ¿no? Estaba llegando y claro, porque estaba estaba visualizando ambientado y eso. contextualizado y Claro, adecuado prácticamente a este lugar, o sea, claramente, porque siempre he sido aquí. claro. Pero viniendo de afuera empecé a notar de que el tema es súper fuerte. Y con ese tiempo que te hablo del 2006 en adelante, la tecnología dio altos pasos en el tema de la inmediatez y Claro. del acceso a la información. Entonces, Sí. fue más fácil por ahí encontrar este material que pudiera ayudar a conllevar una obra, que en este caso, o temática, en este caso fue la contaminación, que a mí me interesa, porque afecta y está incluido en lo social completamente, y creo que el arte tiene que estar involucrado con lo social también, si no, bajo mi criterio sería muy egoísta. Ya. Tiene que ser una voz, ¿no? ¿Mm? Una voz más de denuncia, ¿no? También, el artista. Exacto, creo que sí, como, Ujú. por ejemplo, como en la música también, o sea, hay canciones fenomenales, pero no tienen ningún mensaje. Hay composiciones espectaculares, pero solamente demuestran destreza del instrumentista. Es la Eh, importancia del contenido. cuando- y claro, entonces por ahí justamente el contenido, creo que es para mí el contenido es lo primero. O sea, tener un contenido ahí y poder conllevarlo, sin contenido no podría quizás realizar. O sea, no podría. Y, y tampoco quedarme estancado. O sea, no quiero... empecé a pintar objetos contaminantes, como tú bien sabes, Claro, cocinas, cosas así. Pero tampoco quiero que pasen 5 años y esté pintando todavía las cocinas. Y claro, tampoco sí. ser conocido por el guan que pinta cocina. Que pita la chimenea. Claro, Oye, claro, bueno, ahí viene después todo el proceso y la evolución que va teniendo uno en el trabajo. Eh, ¿y claro. ¿En qué está ahora? Es decir, ¿en qué está ese paso, no? Esa evolución. Esa evolución conllevó a investigar, po. Entonces, en ese sentido, eh, los índices y las Ya, problemáticas las que hay cifras. acá, po. Claro, cifras y ya información tácita Ya, y empezar a trabajar con eso, porque hay mucha, hay mucha. Entonces, lo otro que también llegó por ahí fue la materialidad, o sea, es decir, ya se puede representar con óleo, pero sin embargo, me pasó algo que el 2017, claro, 2017 expuse acá en Coyhaique y expuse en las cocinas.
la Ya, serie de parte de la contaminación 1, la misma de Santo Tomás, donde ya, estuvimos claro. juntos. Sí, Y la gente acá en el libro escribía y decía, qué lindo, pero no, claro, pues después por otra claro. perspectiva sí, pues que habían quedado lindas, porque bueno, se pintó quizás con una buena técnica, o Claro. quizás la gente fue Estaba bien atractiva hecho. visualmente, pero no tenía No era la idea. no era la idea, pues entonces no generaba conciencia. Claro. Entonces ahí me llegó chuta, sí, pues, ¿Cómo lo hago? es prácticamente casi un bodegón, o puede ser Claro. quizás un objeto ahí, ¿no? Y ahí ya, ¿cómo empiezo a trabajar esto de manera más fuerte quizás? El humo. El humo es el problema, por dar un ejemplo. La leña, la estufa y el humo, ¿no? Generan problemas y Claro. daño a la salud irreparable. Entonces ahí empecé a trabajar más el humo como El carbón, materialidad, el negro. el negro, claro, y lo tóxico. Entonces Claro. ahora, actualmente, eso me conllevó, bueno, en este momento me encuentro acá en Coyhaique y está sumamente tóxico. Entonces, la temática a trabajar desde ya, que ya se está desarrollando, es esa, pero trabajándola acá, por ejemplo, con lienzos colgados afuera, Ya. papeles afuera, mucho registro fotográfico, y también conversaciones con gente que trabaja el área no artística, sino que el área química, por ejemplo, el área biológica, el área de la salud. Entonces, eso te aporta mucho para poder tener mayor información, mayor base también, y tener de repente otros espectros para poder entregar el mensaje. Así que, claro, por darte un ejemplo, prontamente voy a trabajar con un químico, que es un químico, un chico muy capo, es mayor que mí. Entonces él acá en el centro de estudios, en el CIEPS, en el Centro de Estudios de Investigaciones de la Patagonia, tienen una máquina en la cual ellos pueden ver los índices más altos de contaminación en ciertos sectores y en ciertas horas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora empieza ya, por así decirlo, la fecha punta, como dicen la hora punta, aquí ya, ahora empieza con todo el tema, es fuerte, y la problemática en sí. Y ver primero que nada esos lugares y esas horas en las cuales donde se encuentran mayor partículas contaminantes que están ahí, son visibles, uno las puede ver, y no puede ver a raíz de eso. Claro. Entonces la idea es empezar a gestar la problemática en lienzos, puede ser, estoy pensando en lienzos en estos momentos, ya los tengo, papeles también, distintos soportes, y hacer, eh, básicamente tiene una relación con el grabado, porque van a ser Va más a quedar figurativos en estampado. Claro. cuanto a estampado, claro, tipo stencil, ¿cachai? Sí, sí. Más figurativa esa parte tapada y la otra parte Ujú. incidida por el humo y la contaminación, porque si tú dejas afuera un papel en blanco, 2, 3 días ese papel ya no está blanco, o sea, si dejas tapado la parte para que no se vea interferida, incidida, la sacas y lo otro ya se empieza a alterar. Entonces, en ese Claro. sentido, eh, me parece muy bueno, muy bueno. Y claro, también entra ahí el paisaje. Entra el paisaje, como habíamos hablado de territorio, entra también Claro. el paisaje acá. Entonces, hay lugares acá que son muy populares, muy conocidos, que están en el consciente e inconsciente de las personas, como, no sé, el cerro que vemos todos acá, el Cerro Ujú. Macay. Hay unas panorámicas que son clásicas acá, la típica foto postal que aparece en turismo, pero no, pero es la cara bonita, pues es Claro. durante el verano. Pero eso ya llevarla a la parte que es el problema, pues. Acá se implementó el PDA, que es el Plan de Descontaminación Ambiental, que tiene que ver con el recambio de las estufas a parafina, Claro. y no ha resultado para nada. Pues entonces uno empieza a ver El que tema ya económico acá también, ¿no? es claro, justamente. Y también el tema
eh, de una especie de cultura arraigada en el tiempo. Es decir, ancestralmente viene eso, así de chiquitito uno ya convive con la leña, con el Claro, hacha, pica leña, se levanta y lo primero que hace es fuego, cocina, con la cocina leña, que es multifuncional, entonces acá la claro, gente es apegada a la cocina, de repente sin necesidad de tener que hacer fuego, la gente va a hacer fuego igual. claro. Eh, No va a usar, acá no se usa mucho la cocina a gas, ahora se está usando más, pero ya, yo recuerdo de cuando era pequeño, ah, me acuerdo que la cocina acá, nosotros tuvimos cocina acá después de un tiempo, pero prácticamente no la usamos, y mucha gente la gente de campo no tiene cocina a gas, po. Y acá, puta, a 10 kilómetros vive gente, a 10 kilómetros para allá también, y ellos pura cocina a leña. Aquí también, pura cocina a leña, es decir, se cocina con la cocina a leña, hierves agua con la cocina a leña, seca la calefacción. ropa con la cocina a leña, claro, se calefacciona, que es lo más Ujú. importante acá por la temperatura, que es bajo cero, sobre todo en invierno. Entonces, claro, en ese ámbito está la cocina a leña y tienen combustión. Todo el día humeando. Entonces hablamos de cuántas, en un radio Claro. muy pequeño, queda la tendalada. Chuta. Oye, gran tema, Freddy, ahí para seguir trabajando y seguir elaborando. Freddy, Eh, para ir cerrando la conversación, ¿cómo han sido estos años de docencia en la escuela? Han sido, bueno, es tremenda experiencia, es una experiencia completamente nueva. La ayudantía fue buena, la ayudantía me sirvió mucho, yo creo que fue es, no sé cómo denominarlo, pero eh, fue el entrenamiento, por así decirlo, previo, como puedo darte un ejemplo de saltar de un equipo chico a un equipo más grande, quizás futbolísticamente. Eh, fue buena, fue muy Germán, aprendí mucho porque sin embargo uno no tuvo la formación pedagógica. Claro, Entonces con Germán yo siento que aprendí mucho de eso porque una gran paciencia, una tremenda empatía, una tremenda responsabilidad. O sea, Germán nunca llegó tarde, nunca lo vi discutir con estudiantes, siempre fue una persona muy correcta, de muy buenas palabras, honesto. Y, y claro, pues, ahí uno va aprendiendo de eh, una área, o sea, un campo, por así decirlo, más humano, que a mí me ayudó mucho. qué Después bien. trabajé con la profesora Paz y ahí fue muy distinto, me sirvió mucho eh, para conocer otras áreas, digamos, sobre todo de la técnica, pero claro, en cuanto a lo que es pedagogía, ella es completamente diferente, ella tiene su manera, es su manera. Y después cuando tuve la oportunidad y la fortuna de poder ejercer la docencia en la Escuela de Bellas Artes, para mí fue un tremendo orgullo, o sea, para mí jamás lo pensé, o sea, no es algo que yo haya llegado con esa intención y tampoco con, con esa ambición, por así decirlo, de llegar a hacer eso. Del No, no, 2006 no. ahora, ¿no? Claro, justamente del 2006, 15 ahora sí, años. sí, ha pasado mucho tiempo. Y, y bueno, ha sido muy linda porque al principio la recepción fue bien especial porque donde tenía 29 años llegué y me veían como un compañero más. Claro, Hoy me llegaban y me preguntaban quién era el profesor, entonces uno decía yo, y era como un poco extraño para algunos, sobre claro. todo para la gente más adulta. Sin embargo, funcionó bastante bien porque claro, yo creo que la humildad es súper importante y la honestidad, la franqueza. Qué bien. Y el criterio, si uno tiene que ser... Yo, por, por darte un ejemplo, no voy a llegar ahí diciendo yo soy el profesor, yo mando y ustedes están bajo mis normas y yo pongo la nota. No, a mí no me ¿Qué gusta quiere? eso, francamente.
Claro, a mí eh, me interesa de que ellos aprendan y que ojalá les guste el tema y que después lo puedan conllevar. Eso es que a mí me interesa. Si yo puedo ayudar en eso, feliz. Ahora, si la persona es irresponsable, por darte un ejemplo, yo creo que no es mi problema. O sea, si vas a la escuela de Bellas Artes, lo más probable es que vas porque te gusta, nadie te va a estar Claro, obligando a estudiar arte. Entonces, claro, no hay una el único, obligación. el único perjudicado va a ser la persona que no aprovecha Claro. o quizás no se da cuenta de la oportunidad que pueda tener ahí. Y las posibilidades, Y, ¿no? y- Que se y- pueden dar. y con el tiempo, claro, uno va aprendiendo, porque uno comete errores y va aprendiendo también de eso y después se va retroalimentando. O sea, si bien la escuela es hay una retroalimentación súper grata, linda y positiva, porque por ejemplo yo terminé la escuela y también fui a grabado para aprender más de grabado. Pues también estuve contigo para aprender cosas de gestión. También estuve con Carlos para aprender algo de fotografía por ahí. Entonces uno se va Claro, retroalimentando. Con Marco Antonio también. Eh, y así. Eh, pero ahora uno se siente ya con más confianza. Ya qué sabe bien. prácticamente lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y cambiaron las cosas, pues ya no estamos de manera presencial, o sea, Claro, ha sido estamos ahora. toda esta experiencia nueva. Eh, ha sido complejo, ¿no? Poder hacer clases en línea, por las Mm, conexiones, la distancia, y no mm, poder estar tampoco en la sala. ¿Cómo ha sí. sido esta vuelta, ¿no? Este año con los estudiantes tuyos, Freddy? Esta vuelta fue Ya, buena porque el año pasado habían estudiantes que ya habían estado presencialmente, entonces ellos tomaron de buena manera continuar ya, eh, virtualmente, pero los que ingresaron el año pasado, eh, ellos tuvieron hartos prejuicios. Por ejemplo, hubo gente que de un inicio dijo, yo voy a ingresar cuando sea presencial. ya, O sea, en el fondo nunca ingresó. claro, Y hubo otras personas que les costó, entonces, sobre todo gente un poco más adulta, el tema del computador y todo eso. claro, Pero a medida de que fuimos avanzando, empezamos a tener resultados y eso es bonito porque ya cuando se empieza, creo que es lo más difícil, después ya se torna más fácil conllevar la causa, por así decirlo. Y este año fue mucho mejor porque donde ya venían del año pasado ya sabían el, el tema de las plataformas, claro, como el proceso que nosotros, digamos, trabajamos bajo mi modalidad que tiene que ver con ellos van avanzando, uno va haciendo las correcciones, te envían una fotografía bien tomada al correo, entonces claro, después nos dedicamos a compartir la imagen, entonces ya saben de qué se trata los que estaban anteriormente y se acostumbraron y no les parece mal porque han ido aprendiendo y han claro, ido obteniendo resultados. Entonces para mí es muy gratificante. Y ahora va súper bien la cosa porque con la experiencia del año pasado uno ya sabe más o menos claro. qué hacer y qué no hacer. Entonces va a ir más a la segura y va con más confianza también. Y los estudiantes súper bien, o sea, lo bueno es que esta generación de este año es mucho más joven y esa generación está más familiarizada a la tecnología, Claro. entonces Y ellos, hubo un año ya de experiencia con el sistema, de otra forma. claro, y con todo lo que conlleva a esta nueva realidad del Claro, encierro y tener que estar supeditado a los cambios que son impuestos. claro. Y Eh, bien, el curso va súper lindo, son aproximadamente 15 y son muy entusiastas. Lo bueno es que les gusta. Entonces, como yo te decía, si a la persona le va a gustar ese interés, hay que, que potenciarlo, por así decirlo. qué bueno. Y ha sido bastante bonito, para mí ha sido fenomenal. Yo agradezco, solamente agradezco. Yo no me voy a quejar, ¿para qué? Si en la Claro. vida pasa muy rápido.
Ya pues amigo, oye, para ir cerrando, un gusto conversar contigo, hacer es como este recuento, ¿no? Esta memoria de estos 15 años, Ujú. ¿no? De Sí. de que nos conocemos. Y bueno, para cerrar ahí un minuto de libertad para decir lo que quieras, Freddy. Todo tuyo. Oye, bueno, te agradezco por muchas gracias, tan buenas estas instancias, me parecen súper bien, porque creo que la Escuela de Bellas Artes es algo muy lindo. Pienso que con el tiempo que lleva y con las personas que han podido realizarse gracias a la Escuela de Bellas Artes, uno, uno, aparte de agradecer todo esto, creo que se tiene que visibilizar mayor aún, porque hay mucha gente que no conoce la Escuela de Bellas Artes, hay Ujú, mucha gente que no conoce, por ejemplo, el grabado, sobre todo gente acá, me refiero más rural, ujú. y son cosas que de repente lo han hecho y no las conocen. Y hay gente que también que tiene mucho interés y no sabe dónde ir. Y yo creo que ese lugar es bastante idóneo para aquellas personas que quieran potenciar su destreza y conllevarla más adelante para un trabajo grueso y idealmente ojalá con contenido, con criterio y con mensaje, como habíamos hablado, que para mí es súper importante el tema del mensaje. Eh, si bien la técnica creo que también es súper importante, el oficio, creo que el mensaje es súper importante. Y la retroalimentación que tiene la escuela es muy bella. Entonces, creo que esas cosas no se tienen que perder. O sea, siento que se tienen que, al revés, cada vez potenciar más y visibilizarlo más. O sea, sabemos que es difícil porque el sistema, el país en el que estamos, la gente que está metida ahí no es la idónea. Lamentablemente, tú sabes que nombran de repente serimes de cultura que, por darte un ejemplo, no tienen idea de arte. ¿Cachai? Entonces, por ahí esas cosas son un poco tristes porque esas personas debieran potenciar mayor aún estas causas. Todo La espacio. gente que está en claro, los espacios. Entonces por ahí uno se cuestiona, ahora se empieza a cuestionar cuando ya empezáis a meterte en el tema del bondage, puta, que lo competitivo, yo creo que no hay que competir, o sea, al contrario, tampoco me gusta el sistema de notas, pero eso ya es personal. Claro. El tema del arte no creo que tenga que estar regido bajo notas, sino ah, creo que las notas son obsoletas y Claro, nadie te va a pedir una nota a los 50 años. ¿Sí? claro. A los procesos. Pero, y bueno, si puedo decir algo, la música creo que es algo que yo los invito a todos que escuchen música. Eh, ¿Tus redes es sociales, muy Freddy? lindo. ¿Ah? ¿Redes sociales? Sí, bueno, ¿Instagram? es mi nombre tal cual, sí. Ya, Freddy Cofre. La ya, diferencia es que no está junto, tiene un guión bajo. ya. Freddy Fantástico. guión bajo Jofre y también tiene otro guión bajo y después viene una P. Ya. Entonces, Freddy Jofre P por Pino, Ujú. mi segundo apellido. Y, sí, Oye, ahí pueden ver unos trabajos. ¿y Facebook? También el mismo, Ya, Freddy tal Jofred. cual, Ya, mi fantástico. nombre. Sí. Ya, El- pues, amigo, vamos a ir cerrando. Un abrazo gigante. Nos estamos viendo pronto. Que nos quedan ahí pendientes unos almuerzos y unas conversaciones. sí, me voy a enviar unos saludos. Amigazo, muchas gracias por Ya, pues. todo. Muchos cariños, muchos saludos a Merlota, a la Caro. Eh, Bueno, yo acá le envío saludos a mi polola, a la Paola, a mis amigos, mis colegas de Abismo, de la banda, los invito a escucharla. Sí. Viene nuevo material para los Oh, que no han escuchado, lo vamos a estar para los que han esperando. escuchado. ¿Tú lo has escuchado? Lo recomiendo, no es porque sea mi banda, es una banda que no es tan penca. Y a mi familia, pues a mi papá, primos, todos.
Ya, pues, amigo, un abrazo, cuídese mucho. Gracias, igualmente, amigas, un abrazo grande.